Eh, Hoy es 3 de marzo, ¿no? Vamos a comenzar. Entonces, esta primera clase corresponde a formas indeterminadas. El tipo 0 sobre 0, la sección 8.1 del libro química. Entonces, ahí les di tiempo para que tomaran un café y para que buscaran el libro, ¿no? Ya un compañero lo envió, le agradecemos todos. Entonces, estamos aquí en esta página, en el PDF, la 441, ¿bien? Capítulo 8, sección 8.1. Entonces, esto es como para calentar motores, esta sección, ¿bien? Entonces, esto tiene que ver con límites. Ustedes están familiarizados con el concepto de límite, ¿ya? Tenemos varias formas de calcular un límite, ¿no? Hay como una especie de técnica, ¿no? Entonces, pensemos en un primer momento en los límites. El límite, digamos, puedo escribir aquí así, cuando X tiende a un número o a una letra, digamos un número A. No, estoy en clase. Voy a traerse una hoja para... Digamos que Creo que X ya tiende a 1 empezar. y tenemos una función f de Sería X. alimento. Los que tienen el micrófono encendido, por favor, lo apagan. Entonces, este límite. Entonces, nosotros tenemos varias formas de calcular estos límites, ¿no? Porque nosotros podemos hacer lo que se llama una sustitución directa, ¿no? ¿Qué quiere decir la sustitución directa? Que simplemente evalúen la función por u y si no ocurre ninguna indeterminación, ese es el valor del límite. Por ejemplo, sustituciones directas se pueden hacer cuando tenemos límites como el siguiente. El límite cuando x tiende a 1, digamos, de x más 2 sobre x más 1, ¿no? ¿Cuánto da este límite? Se puede hacer por sustitución directa. ¿Quién es el valiente que responde? Entonces, sustitución directa, ¿a qué me refiero con eso? Pues que donde está x puedo colocar 1 y ya, porque no ocurre ninguna indeterminación. Si yo coloco aquí, sustituyo x por 1, aquí, y aquí también, ¿cuánto me da eso? Me daría 1 más 2, 3 en el numerador. 3 sobre 2. 3 sobre 2. Y no se indeterminó, no hubo ningún problema, ¿cierto? Entonces este límite da 3 medios. ¿Qué hubiese ocurrido si, por ejemplo, yo tuviese, hablando de otro ejemplo, modifiquemos un poco este que está aquí, si en lugar de tener x más 1, hubiese tenido, por ejemplo, x menos 1, ¿cierto? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Será que puedo hacer una sustitución directa? Sí, No, porque no. Exacto. Como dice la compañera, no se podría porque si yo sustituyo aquí donde está x por 1, 1 menos 1 me da 0. Me da 0 y arriba pues me daría 3, pero esto no es un número. Esto no es un número. Tachemos esto. 3 sobre 0 no sabemos qué es. A esto es lo que yo me refiero con una indeterminación. ¿Bien? Entonces, el método de sustitución directa sirve cuando no tenemos indeterminaciones de ese tipo. Me da un cuarto piso. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos un más 1, sí ya sabemos que este límite da 3 medio y se hace de sustitución directa. ¿Qué otra forma ustedes conocen? Esta es la forma más fácil de hacer límites. Simplemente sustituir. Pero tenemos otra forma. Tenemos límites en el que antes de sustituir nos toca hacer algunas manipulaciones algebraicas. Por ejemplo, piensen en este límite. Estamos aquí simplemente calentando motores, bien, hablando un poco de límites para hablar luego de formas indeterminadas del tipo 0 sobre 0, bien, que es la sección 8.1. Recuerden que ustedes pueden interrumpir la clase para hacer preguntas sobre el tema, ¿no? Cuando quieran. Todo el mundo siéntase cómodo en preguntar. Todas las preguntas son bienvenidas. No hay pregunta mala. ¿Bien? Todas las preguntas son bien recibidas aquí. ¿Listo? ¿Está todo bien?
Algunos que están más avanzados, pues tienen un poco de paciencia, ¿no? Estamos simplemente arrancando a hablar de límites. Yo les estoy mostrando que uno puede hacer límites por sustitución directa. Si quiero, puedo colocar aquí sustitución directa. Y otra forma ya límites es, antes de hacer sustitución directa, hacer unas simplificaciones, ¿no? Porque si uno va enseguida a hacer sustitución directa, encuentra problemas, pero si factoriza algunos términos y cancela algunos factores, puede ser que ya la indeterminación desaparezca. Concretamente, consideremos este ejemplo. X al cuadrado menos 1 sobre X más 1. O hagámoslo para que indetermine. Bueno, hagámoslo así, X más 1. Bien. Y supongamos que estamos tomando el límite cuando X tiende a menos 1. Nuevamente, ¿será que puedo hacer una sustitución directa para hallar este límite? Es decir, donde está X puedo colocar menos 1 y hallar el límite. No, No. se indetermina. No, se indetermina, Sí. profe. Nuevamente indetermina. Pero entonces no podemos decir, el límite no se puede calcular, porque nosotros podemos hacer algo, como reescribir esta función que está aquí. Voy a escribirla entre paréntesis. Podemos reescribirla. ¿Alguien sabe qué podría hacer ahí para Se cancela poder- la X de abajo. Pero cancelarla así nomás, no. No, no. Y Hay una se le suma. quita una X arriba. Queda X menos 1 sobre 1. No, porque hay una suma, no se puede. No, porque hay una suma, entonces no puedo hacer ese tipo de cancelaciones. Sí, Entonces lo que uno puede Una hacer factorización. es una sí, factorización, exacto. diferencia de cuadrados. Factorizar el de arriba. Exacto. Eso se llama diferencia de cuadrados. Porque nosotros podemos ver el 1 como 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué caso de factorización podríamos usar ahí? Ese que dice que x al cuadrado, digamos, menos a al cuadrado. Este es el caso de, ustedes conocen del álgebra de Baldor, si quieren. Dice que esto se factoriza así, como x menos a, ¿cierto? Por x más a, ¿cierto? Es un caso de factorización bien conocido, se llama diferencia de cuadrados. Entonces, en este caso, miren que el numerador de esta expresión, es decir, la parte de arriba, se puede factorizar como x menos 1, porque en este caso, ¿quién es a? En este caso, a es 1. Yo lo puedo escribir como x al cuadrado menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Entonces, esto se puede factorizar como x menos 1 por x más 1. El numerador. Sobre X más 1. Y ahí sí se puede cancelar, creo, ¿no, profe? Exacto, ahí sí podemos cancelar. Ojo que uno puede cancelar cuando tenemos factores multiplicándose, ¿no? Si aquí hubiese una suma o algo, sumando un 1 o un 3, cualquier cosa, no se podría cancelar. Pero aquí tenemos este factor que puede cancelar con este, así completamente. Bien. Entonces fíjense que luego de hacer ese trabajito de álgebra básica, digamos, nosotros qué estamos haciendo entonces, estamos Pero, usando el disculpe. límite cuando x tiende a menos 1, ¿de qué? De lo que me quedó. ¿Qué fue lo que quedó después de la cancelación? Pues si yo borro aquí, porque ya los cancelé, ¿qué me quedó? Me quedó fue x más 1. Estoy calculando el límite de esta función, x más 1. ¿Y cuánto es el límite cuando hago sustitución directa entonces? Porque ya no Cero. tengo problemas de indeterminación. Yo sustituyo x por menos 1 más 1 más 1 es 0. Este Cero, límite sí. dio 0. Tuvimos que hacer ese proceso. Entonces, cuando uno está enfrentado a los límites, cuando ustedes vean cálculo multivariable va a ser lo mismo, cuando estudian funciones de dos variables ya. La idea es siempre la misma. Uno intenta hacer una sustitución directa. Si se indetermina, entonces uno trata de factorizar, cancelar algún término, y si eso no es posible, pues entonces tenemos que usar nuevas herramientas, ¿no? Por ejemplo, consideremos un caso en el que ninguno de estos dos métodos nos va a ser útil. No podemos hacer sustitución directa, no podemos factorizar. Entonces, por eso, en esos casos vienen nuevas herramientas, más sofisticadas. Entonces, pensemos en esta misma idea, calcular este límite, miren, el límite
cuando x tiende a 0, ¿no? De seno de x, una función trigonométrica, ¿no? Seno de x sobre x. Bien. ¿Cuánto hará este límite? Entonces, hagamos lo habitual, ¿no? Intentemos hacer sustitución directa. Si hago sustitución directa, ¿será que es verdad? Voy a colocar aquí un igual, pero... No se puede, profe, porque abajo quedaría 0. ¿Cómo? No Es se puede porque indeterminado, abajo profe. quedaría 0. Eso, indeterminado. Me da Abajo seno de quedaría 0. 0. Exacto. Abajo haría 0. Arriba me haría 0. Y el dominador nunca puede quedar en 0. Esto no puede ser 0 acá, esto es un problema. ¿Bien? Aquí esto no tiene sentido, eso que escribí, seno de 0 sobre 0. Se indetermina. Pero entonces, como se indetermina, no puedo hacer sustitución directa. Entonces, podemos pensar, vamos a factorizar, pero es que, fíjense, yo tengo una función seno aquí, ¿cómo factorizo esto? No hay forma, ¿no? Esto no es polinomial. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos herramientas para hallar este límite. ¿O alguien aquí sabe cómo calcular este límite? Si no podemos ni factorizar, no podemos hacer nada, ya sabemos que se indetermina el denominador. Profe, podríamos una pregunta. ¿El seno no se podría representar de una manera diferente? Eso es bien pensado, sí. Podemos representar el seno de una forma diferente, ¿no? Usando las relaciones trigonométricas, ¿no? Sin embargo, el problema va a persistir. ¿Bien? Entonces, en principio, quedamos aquí con esa dificultad. Y esto es lo que comienza a abordar el ejercicio aquí en la sección 8.1. El libro lo aborda aquí. Y dice, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0? Es decir, nos da 0 el denominador y nosotros sabemos que seno de 0 es 0. Entonces nos da 0 el numerador también. Entonces nosotros tenemos indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué pasa si el numerador no nos diese 0? Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de tener seno de x, yo tuviese aquí coseno de x arriba, coseno de x, y en el denominador simplemente x? Entonces, este límite aquí, cuando x tiende a 0. Entonces, miren, en este caso, coseno de 0 es 1. Entonces, esta determinación sería del tipo 1 sobre 0. ¿Bien? Nos dio un número arriba porque coseno de 0 es 1. Y 0 en el denominador. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer alguna otra manipulación para saber cuánto da este límite, ¿no? Entonces, por aquí hice este ejemplo porque yo quiero hacer énfasis en que el resultado que vamos a ver a continuación es válido cuando tenemos indeterminaciones del tipo 0 en el numerador y 0 en el denominador, ¿bien? 0 sobre 0. Entonces vamos a ver el desarrollo teórico que hace el libro. Ya hicimos un empalme ahí entre lo que sabemos y este nuevo problema. ¿Bien? Como les digo, más adelante vamos a ver que esta regla que vamos a estudiar a continuación nos sirve para hallar integrales, ¿no? Este curso se llama cálculo integral. Vamos a estudiar la integral aquí. Entonces, tal vez al final del curso vamos a regresar sobre este resultado. Sino que para hacer el empalme con lo que ustedes venían trabajando en cálculo diferencial, se colocó en los primeros temas de este corto. Bien, entonces vamos al libro. Ahora sí. Entonces el libro comienza haciendo referencia a lo siguiente. Dice, aquí tenemos 3 problemas de límites conocidos, ¿no? Entonces tenemos este límite, ¿no? Seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Y aquí aparece este otro límite cuando x tiende a 3, de esta función racional, ¿no? Es un polinomio arriba y un polinomio abajo. Este que está señalado aquí, ¿cómo ustedes creen que se hace? Seguramente que, o noten que no puede hacer sustitución directa, porque sin determinar el denominador da 0, ¿no? Pero como es un polinomio, podríamos intentar factorizarlo, ¿no? Cancelar Factoriza algunas. arriba y factoriza abajo, profe.
Eso. Sí, Entonces se podría sí, hacer así. exacto. Este pues, no sabemos, ya vimos que hay un problema en determinación, no podemos factorizar seno de x. Un compañero sugirió que lo reescribiéramos, ¿no? Podríamos ver esa alternativa. Y este tercer límite aquí, ¿esto a qué les parece a ustedes? ¿Algunas han visto un límite de esta forma? Ustedes que estudiaron ya cálculo diferencial, ¿cómo definió la derivada de una función en un punto? ¿No? Cuando ustedes estudiaron la definición de derivada, ¿recuerdan que la derivada se calcula por medio de un límite? Sí, sí, profe. Entonces, este que está aquí señalado no es otra cosa que f' de a. Esa es la definición de la derivada de f en a, si este límite existe, ¿no? Sin embargo, nosotros, cuando estudiamos el curso, bueno, cálculo diferencial, uno sabe que detrás de eso hay un límite, pero hay unas reglas de derivación y uno nunca, casi nunca hace una derivada de esta forma, ¿no? Pero bueno, allá aparecen estos tres límites. Entonces, aquí nos dicen, bueno, el límite 2, este límite que está aquí, como decía el compañero, se puede hacer fácilmente, porque no podemos hacer sustitución directa, pero sí podemos factorizar, ¿no? Noten que este x cuadrado menos 9 que está en el numerador, se puede factorizar así, como x menos 3 por x más 3. ¿De dónde sale eso? Bueno, recuerden, estamos usando este caso. Ah, bueno, yo borré todo. Por aquí había el caso de diferencia de cuadrados, ¿no? Ya lo mostré antes. Y esto aquí también se puede factorizar, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se factorizan este tipo de expresiones? Uno abre dos paréntesis, ¿no? Porque es algo cuadrático. Sí, Se- en una pone el menos y en la otra pone el más. Multiplicación de los dos signos, ¿no? Menos por menos Sí. da más. y tiene que poner un número que según los signos que te ahí se suben o se resten del resultado del segundo. Que multiplicado creo que de 6 y que restado de 1. Exacto. Como el primer Como paréntesis son tiene sin- signo menos y tiene el otro signo más, menos. eso. Entonces tienen que ser restados. Dos números que restados de 1, digamos, el que acompaña a la X. Que el Restados restado de de 1 pero Profe. multiplicado de 3 6. y 2. 3 y 2. Entonces aquí está, por eso logran factorizar. Aquí aparece un factor, miren, el de x menos 3 en el numerador. Ah, Y el x menos profe, 3 en el y denominador. una Sí, preguntita, siempre se pone el primero adelante, ¿verdad? O sea, el primero de los dos números siempre va en el primer paréntesis. digamos, es 3 y 2. 3 es mayor que 2, entonces coloca el 3 primero. Exacto, eso es lo que Sí. Entonces miren que este caso se resuelve parecido al ejemplo que hice en la pizarra, se cancela el factor x más 3. Y miren que el límite que me queda, después de simplificar, es un límite que lo podemos hacer por sustitución directa. Es decir, donde está la de x, coloco 3. Entonces aquí me queda 3 más 3, 6. 3 más 2, 5. Queda 6 quintos. Entonces, este límite no tiene problema, se pudo factorizar. Pero continuamos con este problema aquí de seno de x sobre x. Bien, entonces aquí aparece una pregunta aquí retórica. Dice, ¿no sería bueno tener un procedimiento estándar para manejar todos los problemas para los cuales los límites del numerador y el denominador sean 0? Es decir, indeterminaciones tipo 0 sobre 0. Un procedimiento, me preguntan aquí. Entonces, el primer teorema importante relacionado con eso es lo que se denomina la regla de L'Hopital. Bien. Entonces, este es el teorema A. ¿Alguien aquí había escuchado hablar sobre la regla de L'Hopital? Tal vez lo vieron en el cálculo diferencial, ¿o no? Yo sí le había escuchado mencionar al profe, pero digámoslo así, por encima, solamente el título. Entonces, esta regla de L'Hopital va a ser útil hasta para calcular límites en funciones de dos variables. Cuando ustedes vean el curso de cálculo multivariable, también ahí va a aparecer la regla de L'Hopital. Es una gran herramienta para hallar límites. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para poder usar la regla de L'Hopital? Bueno, entonces voy a escribir el teorema aquí con todos sus detalles, digamos. Primero que todo tenemos que tener una división, ¿no? Una función f de x. Puede pensar f de x como la función seno de x. Y
tenemos una gx aquí. Entonces tenemos el cociente de dos funciones, ¿bien? Y podemos pensar que estamos tomando el límite. Para seguir la notación del libro, en lugar de escribir cuando x tiende a A, voy a escribir cuando x tiende a U. Pero no hay un problema, ¿no? Ese A y ese U, ¿qué son? Simplemente es cualquier número, ¿no? U es una constante. ¿Bien? Entonces supongamos que yo quiero calcular este límite y que hago sustitución directa. Digamos que yo me doy cuenta que si sustituyo donde está, aquí en la función f, donde está x, coloco una u, calculo los límites, sustitución directa, ¿no? Me doy cuenta que arriba va a dar 0. Digamos, va a escribir así, límite cuando x tiende a u de la función que está en el numerador de f de x. Me doy cuenta que esto da 0. Hago sustitución directa. O hago algún truco, bueno, me doy cuenta que esto da 0. Y lo mismo hago sustitución aquí en el denominador. Y me doy cuenta que el límite cuando x tiende a u de la función g también da 0. Es una regla útil para toda la vida ya. De gx. También esto da 0. Bien. Entonces, fíjense, lo que yo estoy haciendo aquí, estoy verificando las condiciones del teorema. Permítanme antes de eso recapturar la idea aquí. Un teorema tiene una hipótesis, ¿no? El teorema empieza así: si pasan ciertas cosas, entonces podemos concluir lo siguiente. ¿Bien? Entonces el teorema está diciendo aquí, suponga que está pasando lo que escribí en la pizarra, ¿no? Que esos límites de las funciones f y g se van para 0. ¿Bien? Entonces es una primera condición. Si eso pasa, condición 1, estas dos, miren. Entonces, bueno, ya verificamos la primera parte. ¿Qué otra cosa pide el teorema? ¿Qué otra condición pide? Pide que estas funciones tengan derivadas. Bien. Supongamos que, ¿cómo lo enuncia el teorema aquí? Entonces, lo otro que pide el teorema es que estas funciones tengan derivadas, ¿no? Que f' de x exista. Que ustedes cuando estudiaron cálculo diferencial se dieron cuenta, por ejemplo, que funciones que no eran continuas no tenían derivada, ¿no? No toda función tiene derivada en un punto. Pero supongamos que la tercera condición dice que f' y g' de x existen. ¿Cierto? Yo puedo calcular eso. Y que el límite, si yo en vez de calcular el límite cuando x tiende a u de f sobre g, calculo el límite de las derivadas. En este momento estoy haciendo el enunciado del teorema, enseguida, cuando haga más ejemplos, se entenderá mejor. ¿Sí? Si yo calculo este límite y este límite no se indetermina y puedo hacer sustitución directa, este límite existe. Entonces, fíjense, yo tengo todas estas tres condiciones. Entonces voy a escribir aquí, si pasa esto, esto y esto, entonces, aquí ya puedo colocar una flecha. Entonces, ¿qué ocurre? Que este límite que está aquí, el que planteé al inicio, es igual. Que nosotros queremos saber a qué es que es igual el límite. Entonces, el límite va a ser igual al límite. A ese límite que está aquí, que ya lo encontramos. Va a ser igual al límite cuando x tiende a u. Si se satisfacen todas las condiciones, ¿de qué? De f' de x sobre g' de x. Y en eso es lo que dice la regla del L'Hopital. Ahora, está como enredado esto, ¿cierto? Entonces permítame recapturar la idea. Nosotros nos plantean un límite original, piensen en seno de x sobre x. El límite cuando x tiende a u de la función f es 0, el límite cuando x tiende a u la función g es 0.
Pero si las derivamos y calculamos este límite aquí, ese límite existe. Este límite existe. Entonces el límite que estábamos buscando originalmente es simplemente este límite que escribí aquí en azul. Bien. Ahora sí, vamos a hacer el ejemplo para que esto quede más claro. Profe, una pregunta. Sí, Cuando dice que va de infinito desde menos infinito a infinito, quiere decir que una función a trozos, por ejemplo, no entraría aquí en esta definición, ¿verdad? no, eso cuando habla de infinito, de que x, pues, o sea, eso es cuando x se refiere a que podemos no solamente considerar límites cuando x tiende a un número, sino que también podemos considerar límites cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Bien, se refiere a eso. Ya. Entonces, permítanme, yo sé que la parte teórica tal vez fue confusa, pero entonces vamos a aplicar el resultado con todas las hipótesis en este límite. Bien, el que dijimos que era un límite complicado, que no podíamos hacer sustitución directa, que no podemos factorizar seno de x, no podemos simplificar nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que arriba, si hago sustitución, me da 0 y abajo también. Entonces, miren que seno de 0 es 0. Si hago sustitución directa, seno de 0 es 0. Y pues si x lo sustituyo por 0, pues me da 0 en el denominador. Entonces, tanto la función f y g, bueno, voy a hacer algo más estricto todavía. Este es el primer ejemplo. ¿Cómo hago aquí? En este caso, ¿quién sería la función f? La función f es seno de x, ¿cierto? Del teorema. Esto que está aquí es la función f. Y esto que está aquí, g, la función g. ¿Listo? Si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, esto es lo primero que hay que verificar, que tanto el numerador como el denominador tienden a 0. Yo voy a escribirlo así. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x. ¿Cuánto da este límite? Como se puede sustituir, sustituyo donde está x por 0 y este límite da 0. Entonces la primera condición que yo escribí antes se satisface. Ahora, aquí en la función g, la función g es x. Calculo el límite cuando x tiende a 0 de la función g, es decir, de x. También da 0. También da 0. Ahora, ¿qué es la tercera condición que yo escribí? Que si el límite de las derivadas, ¿no? Entonces, la tercera condición es calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función f derivada sobre la función g derivada. ¿Cuánto es la función f derivada? ¿Cuánto es la derivada de seno? Menos coseno, ¿no, profe? No, la derivada de seno es La menos coseno. 1. Entonces, la derivada de seno es coseno. Yo dije buena integral. Ah, sí, la integral. Entonces, la derivada de seno es coseno y la derivada de x, porque la derivada de g es lo mismo que hablar de la derivada de x. G es igual a x. Aquí, primo. La derivada de x es 1, ¿no? La derivada de x es 1. Sí. Entonces, ¿cuánto es el límite de coseno de x sobre 1? Pues coseno de x sobre 1 es lo mismo que tener coseno de x. ¿Cuánto es el límite de coseno de x? Cuando x tiende a 0. ¿Puedo hacer sustitución directa? Es 1, profe, ¿no? Uno, Uno, profe. ¿no? Quedaría 1 sobre 1. Eso, entonces esto es 1. Muy bien. Entonces, miren, se satisfacen las tres condiciones del teorema. ¿Qué dice el teorema? Que si la función f, el límite cuando x tiende a 0 es la función f es 0, sí, miren aquí. El límite cuando x tiende a 0 es la función g es 0, sí. El límite de la derivada de la función f sobre la derivada de la función g existe, sí. Entonces, ¿qué quiere decir todo aquello? Según la regla lógica, este límite va a ser igual a 1. Al límite que nos da las derivadas. ¿Bien? O podemos hacer lo siguiente.
podemos escribirlo de una forma un poco más elegante. Si nosotros ya hemos verificado estas dos condiciones, que arriba y abajo nos da 0, entonces podemos decir por la regla de L'Hopital y escribir así, regla de L'Hopital, ¿cierto? Este límite que está aquí en azul es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la parte de arriba, que es coseno de x. Voy a hacer más ejemplos para aclarar todo, ¿bien? Sobre la derivada de la parte de abajo, que es 1. Y bueno, y este límite es 1. ¿Bien? Así. Entonces, conclusión, ese límite que es súper complicado, seno de x sobre x cuando x tiende a 0, da 1. Entonces, ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Aquí traté de mostrar la hipótesis, etc. Vamos a hacer otro ejemplo y de una forma más rápida, ¿no? Como lo hacemos, como ya somos expertos en algo. Entonces, permítanme borrar aquí. Consideremos otro ejemplo. Pensemos en un ejemplo, en el siguiente ejemplo que aparece aquí en el libro. Por ejemplo, este límite. Dice ahí, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x. Bien. Dice que utilice la regla de L'Hopital para demostrar eso, que ese límite da 0. Veamos que efectivamente da 0. Entonces vamos a hacerlo un poco de una forma más rápida, más elegante, más didáctica. Entonces el límite. Pueden hacer preguntas en el momento que quieran, ¿listo? Estamos estudiando regla de L'Hopital. Determinaciones del tipo 0 sobre 0. Entonces tenemos la función 1 menos coseno de x sobre x, creo que es. Entonces lo primero es, cuando uno ya sabe cuál es el teorema, lo que tenemos que hacer es mirar si tanto arriba como abajo me da 0 si sustituyo, ¿no? Arriba me da 0 si sustituyo x por 0. Sí, señor, porque el coseno de 0 es 1. Entonces coseno de 0 es 1, entonces arriba me da 0. Y si sustituyo x por 0 me da 0. Entonces, cuando ustedes vean 0 sobre 0, lo escriben por ahí en una esquina, esto ya es la indicación de que podemos usar regla de L'Hopital. Entonces, ¿cómo así? Entonces uno puede decir, bueno, por la regla de L'Hopital ya me dio 0 sobre 0. Estas funciones tienen derivada, ¿no? Coseno de x es diferenciable, todas las funciones son diferenciables. Entonces, por la regla de L'Hopital, ella dice que este límite se puede reescribir así, o que este límite que está aquí en rojo es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Entonces derivo la parte de arriba, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de esta función que escribí entre paréntesis? La derivada de 1 menos coseno de x. 1 más 1x, ¿no? ¿Cuánto? Tengo una resta, ¿no? La derivada de 1, ¿cuánto Seno de es? x, 0. Eso, Cero. seno de x. Exacto, la derivada de una constante es 0 y la derivada de coseno es menos seno. Con este menos que está aquí queda seno de x. Entonces la derivada de la parte de arriba es seno de x. Quien no tenga eso claro todavía, entonces, ojo, no dejen pasar las cosas, ¿no? Si no quedó claro por qué la derivada de esta parte de arriba, lo escribo aquí así. Es seno de x, entonces hay que revisar los cuadernos de cálculo diferencial, ¿no? No es algo grave, pues hay que simplemente recordar, ¿no? Fueron 2 meses y un poquito más de vacaciones. Se olvidan algunas cosas, pero si ya aprendieron bien, ustedes recuerdan rápido. Entonces derivo la parte de arriba, seno, dio seno de x. Y la parte de abajo, la derivada de x, ¿cuánto es? Profe, ¿no quedaría profe. seno de x? 1, profe. No, porque el menos del seno y el menos del coseno daría más, entonces sería seno de x. Sí, porque lo que pasa es que aquí hay un menos, entonces miren, la derivada de 1 es 0, menos, ahora paréntesis, dejo el menos ahí, la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Y por ley del signo, menos por menos da más, entonces me quedaría 0 más seno de x, que es seno de x. ¿Bien? Bueno, ahora sí, entonces, recapturando ideas.
hacemos sustitución directa, nos damos cuenta que tenemos indeterminación del tipo 0 sobre 0. Podemos usar regla de L'Hopital, estas funciones son diferenciables. Y entonces derivo la parte de arriba, el numerador. Nos dio seno de x. Derivo la parte de abajo. La derivada de x es 1. Y veo si puedo calcular este límite. Este límite se va a poder calcular porque, fíjense, en el denominador nos quedó un 1. Cuando uno tiene fracciones, lo único que a uno le preocupa es que en el denominador no quede un 0. Si hay cualquier otro número, ya no hay problema. Entonces, este límite se puede hacer por sustitución directa. Entonces, donde está x, coloco 0. Seno de 0. Este límite va a ser 0 sobre 1. seno de 0 sobre 1. Y seno de 0, ustedes saben, seno de 0 es 0, como dice el compañero. Entonces, me queda 0 sobre 1. Y ustedes bien conocen que cuando uno tiene un 0 en el numerador, toda la fracción se anula, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que tener 0. Entonces, el límite dio 0. Bien. Ahora, aquí usamos regla de L'Hopital. Sin esa herramienta, no podemos calcular este límite. Bien, muy complicado. ¿Está todo claro hasta ahí o no? Entonces, vamos a hacer otros ejemplos. Profe, Recuerden. yo tengo una duda. Sí. Además de este tipo de esta regla para utilizarla en este caso, no hay otras más que también se utilicen. Cuando tenemos este tipo de indeterminación, no. Esta misma regla puede ser útil también cuando tenemos indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. ¿Listo? Ah, sí, listo, teacher. Profe, yo tengo una pregunta. Los pasos que usted está haciendo ahí son los que uno, por ejemplo, si lo pone ese ejercicio en el quiz, lo tiene que hacer así como usted lo está poniendo ahí. Sí, claro. Sí, porque es que lo que no es bueno que ustedes, por ejemplo, digan, uno les ponga ya este límite, ¿no? Uno aclara en el examen, ¿no? Este límite que está escrito aquí en rojo y usted diga, dio 0, sin hacer un procedimiento, ¿no? Entonces es bueno que ustedes digan, bueno, esto se escriben aquí, se determina 0 sobre 0, aquí usamos regla de L'Hopital, ¿no? A menos de que yo haga un examen de selección múltiple, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto vale este límite? Y les doy 4 alternativas, da 0, 1, 2 o 3. Ustedes ya escogen 0 y no tienen que mostrar nada. Si yo hago el examen con selección múltiple. Pero si yo pido procedimiento, pues sí se hacen las cuenticas, ¿no? Y otra preguntita, profe. Bueno, ya hicimos todo el procedimiento bien, pero de pronto un resultado más grande y nos equivocamos en algún número, ¿se pierde todo el ejercicio o usted lo toma en cuenta? No, yo tomo en cuenta el procedimiento. Si el procedimiento, digamos, venía bien y se equivoca al final, pues se le vale gran parte del ejercicio, ¿no? Pero si el procedimiento también estaba totalmente ajeno a lo que debía hacerse, pues también se descuentan. El procedimiento va a Bueno, valer. profe, gracias. Bueno, entonces, permítame, nos queda un minuto otra vez. Es que esto es lo malo. Estoy tratando de ver si me dan más tiempo en Zoom. Entonces, piensen en este ejemplo 3, ¿bien? Y ya se va a cortar la llamada, entonces yo les voy a enviar otro link. Profe, las clases grabadas, ¿usted dónde las sube? Yo les envío el link de YouTube en el grupo. Yo las subo a Ah, YouTube. listo, perfecto. Allí. Entonces piensen Vale. en este ejercicio, tomen un tinto y continuamos en 10 minutos. ¿Listo? Piensen en esto, son actividades para que descansen y vayan pensando en este ejemplo. Tangente sobre logaritmo. Bien. Listo, teacher. Ok, piensen en eso y en 10 minutos continuamos. Ah, es que ya no, 11:30, ¿no?